sino que asumiera una responsabilidad real, porque podría haberlas. Pero bueno, ¿qué sabré yo? José Luis Moreno, economista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenísimas noches, ¿cómo está? Pues aquí encantado de estar con vosotros un día más. Esto de los bancos centrales y la banca, etcétera, etcétera, empezamos la semana tranquilos, no sé yo cómo vamos a llegar al viernes. Bueno, los excesos de los bancos centrales, con esos tipos de interés casi negativos durante tanto tiempo, han provocado muchos daños. Y lo vimos en Estados Unidos con Silicon Valley Bank, lo hemos visto también en Europa con el Credit Suisse, pero nadie dice que no se pueda volver a ocurrir. No obstante, es verdad que se está reaccionando bien. La cotización hoy de los bancos en Europa ha sido muy positiva. Y es verdad que la gente sabe diferenciar, los inversores saben diferenciar las situaciones de los malos bancos de los buenos bancos. Bueno, vamos a ver, o sea, se sabe diferenciar porque si tenías un mal banco caías un 8 o un 10 la semana pasada y si tenías uno bueno caías un 4, ¿no? Bueno, hay emitidos, me parece que son más de 250.000 millones de euros, o de dólares, perdón, de dólares en COCOS, en AT1, y eso es una garantía de que por lo menos el primer golpe lo aguantas. Pero es verdad que lo que se dice siempre un pánico bancario es imposible de gestionar por cualquier banco, sea fuerte o sea débil. Iván Ayala, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿cómo está? Muy bien, no nos podemos ir de fin de semana porque cada lunes hay otro banco a puntito de quebrar, ¿no? Que es el efecto. Esta vez no, pero está a puntito. Esto se hablaba mucho de Deutsche Bank. ¿Hemos pasado el asunto Deutsche Bank? Totalmente. Bueno, sí, quiero decir, hemos pasado en el sentido de que parece que se ha calmado las aguas, pero precisamente tiene que ver con esto de lo que hablabais, ¿no? Primero, un efecto viernes, ¿no? Hay momentos en los que los estreses financieros hacen que no se sepa si algunos bancos van a llegar al lunes y entonces los inversores toman las decisiones los viernes. Esto pasó. Una operación que no tenía que mostrar debilidad, sino al revés, fortaleza, ¿no? La recuperación de un bono del Deutsche Bank y pues la sobrereacción de los mercados. Es verdad que es difícil explicar esta caída tan fuerte del Deutsche y por eso también bueno, pues por eso parece que no va más y que se ha contenido la sangría. Lo que pasa es que estamos en un momento donde el sector financiero está en la mesa de operaciones con el corazón abierto. Esto está en este momento haciéndose. Evidentemente no tendría que pasar nada, debería pues restar algún punto de crecimiento y no deberíamos acabar en una crisis generalizada, pero todo puede pasar. Quiero decir, sobre todo en estos momentos cuando los mercados están tan sensibles a cualquier tipo de noticia y sobrereaccionan, que es lo que está pasando básicamente. Pero si me permites, es curioso que estemos viviendo esta situación, si me permites, un poco absurda con respecto a los bancos, cuando precisamente la subida de los tipos de interés debería ser positiva para los bancos. Porque digamos que las nuevas operaciones que cerrasen los bancos con sus clientes tendrían una mayor remuneración que las que han tenido que cerrar los últimos años, porque ese dinero prácticamente no tenía ningún coste en el mercado. Pues parece mentira que en un momento donde los bancos, su principal producto, que es prestar dinero, se empieza a valorar, empieza a cotizarse ese dinero, pues ocurre todo esto en los mercados. Con lo cual, yo siempre digo que a lo mejor hay algún interés de alguien, que puede ser los propios bancos centrales, de debilitar en alguna forma pues esos bancos que son más fuertes que otros. Esa es mi posición. Y luego sigo defendiendo lo que comenté hace una semana, y es que estas situaciones de debilidad de los bancos favorecen la promoción de lo que es la moneda digital de los bancos centrales internacionales, por así decir, ¿no? ¿Tú crees, perdona Iván, ¿tú crees que parte de todo lo que se está manejando con esta caída se les deja? Porque, bueno, tampoco es tan malo que a alguno le vaya mal y además nos favorece para poder decirle luego a la gente, ¿veis cómo hace falta una criptomoneda regulada? Sí, lo que yo creo es que los banqueros centrales, que son los que han creado esta situación, dejando los tipos de interés negativos durante tanto tiempo y creando esos balances desorbitados de las cuentas. Los bancos podían no haber recolocado una y otra vez la deuda refinanciándola a mejor precio. Bueno, pero digamos que lo que hacían en muchos casos era decir a los bancos: yo te cubro siempre y cuando tú compres mi deuda. Y si no, no tiene sentido esa multitud de billones de dólares en deuda pública
con tipos negativos. Eso es muy difícil de entender. Tampoco tiene sentido que en la regulación de los bancos centrales, de qué tienen que hacer los bancos en sus balances con respecto a la deuda pública, pues haya esa preeminencia en el sentido de decir, si tú compras deuda de una empresa privada, tienes que dotar en tu balance una cantidad, si tú compras bonos de un gobierno, esa cantidad no la tienes que dotar, con lo cual estás haciendo una especie de efecto crowding out con respecto a la compra de esos bonos, etcétera. Lo que yo estoy diciendo es que en esa situación de subida de tipos, el mensaje es a los bancos, cuidado con lo que hacéis, que yo sigo a los mandos. Y luego, evidentemente, si tanto el Banco de Inglaterra como el Banco Central Europeo, Banco de China ni digamos, como la Reserva Federal, el Banco, están empeñados en sacar los próximos meses digamos, una moneda digital de los bancos centrales, qué mejor forma de publicitarla que diciendo, hombre, en los bancos privados siempre pasan cosas, los bancos públicos eso no ocurre. Entonces yo no digo que haya una relación directa, pero yo creo que es importante dejarlo en la mesa, porque es verdad que la reacción que tuvo el banco, digamos la Reserva Federal de los Estados Unidos con respecto a Silicon Valley Bank fue sorprendente, porque a nadie se le oculta que Silicon Valley Bank tuvo que hacer un mark to market de su cartera de bonos del sector público y en ningún momento el gobierno americano defendió los bonos que estaban poniendo en peligro esa salida de fondos en el Silicon Valley Bank. Esto, por lo menos, es sospechoso. Bueno, de hecho había informes argumentando que había problemas desde hacía más de un mes por parte de la propia Reserva Federal y tampoco se habían metido ni a publicarlo ni a quitar lo que ya se estaba vendiendo. Pero vamos, le obligaron a tomar esa decisión y esa decisión el mercado pues la penalizó y de hecho bueno, ya con esto aquí, ¿no? y con esto termino Silicon Valley Bank lo que hace en el gobierno de Estados Unidos es dejar la liquidez para, digamos, los que tienen cuentas depositadas en ese banco, cubriendo ese tope que tiene y algo más, que es en lo que están hablando, pero son los bonistas y son los accionistas de Silicon Valley Bank, como ha ocurrido en Credit Suisse, los que se comen, digamos, la parte fundamental pero esa de esa regulación crisis. sí va así, la de Credit Suisse es porque nos la hemos saltado, pero... En Credit Suisse estaba así, en el caso de los bonos, en el caso suizo, sí, pero que digo que está por delante. ha cobrado gente en Credit Suisse que en teoría no debería haber cobrado antes que un bonista de un Monate 1, de los famosos contingentes convertibles, que ha sido lo que también a mucha gente le ha escamado, ¿no? De hecho, esto puede ser también que tenga que ver esta volatilidad de los AT1 con la, digamos, el miedo que ha surgido con el Deutsche Bank, ¿no? Con el Credit Suisse, desde luego, pero esto quiere decir, a raíz de la salida de Credit Suisse, donde se evaporan los 17.000 millones de AT1, genera una volatilidad en ese mercado que a su vez pues tiene tensiones o tiene, digamos, temblores que pueden afectar a otros bancos, entre otros, yo creo que este puede ser una de las razones por las cuales han saltado, sobre reaccionado los mercados en el caso del Deutsche, pero eso sí quiero, o sea, con respecto a lo que comentaba José Luis, hay que recordar que las criptos estallan solas, no hace falta hacerlas nada, ¿no? Era una burbuja especulativa tipo Ponzi, el fundador de Terra está escapado, le acaban de pillar en Montenegro, entonces... Hoy han denunciado sí. a Binance, el regulador... Bueno, Claro, pero quiero decir, era una burbuja en todos los sentidos y en todas las formas, que además buena parte de esos beneficios acabaron en el SVB mediante un incremento de depósitos espectacular y un mismatching con respecto a la capacidad que tenían de invertir, y eso ante una subida de bonos y una gestión no desastrosa sino irresponsable del riesgo hace que estalle. Yo creo que hay explicaciones, quiero decir, podemos tener una discusión acerca de la utilidad o no de las monedas de cripto o las monedas digitales de los bancos centrales, pero desde luego, digamos que el proceso de generación de esta burbuja financiera que está saltando, yo creo que tienen, digamos, elementos que podemos analizar más allá de planes ocultos de los bancos centrales para instaurar su moneda digital, que creo que vendrá porque tienen una utilidad concreta y están ahí, ¿no? Pero yo creo que ha habido un poquito de a río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, ya que estamos, vamos a explicar a la gente lo peligroso que es tener una criptomoneda que no dependa del gobierno. Y en el mismo sentido, digo, sin embargo, la que depende del gobierno, esa sí que es la buena. Y se le olvida, en este caso, al Banco Central, recordar que la que depende del gobierno, además, puede ser programable
y puede ser liquidable en cualquier momento, además de trazable, que es características que no tienen las criptomonedas que el sector privado ha ido desarrollando en los últimos años en el sector financiero. Bueno, lo que tiene la criptomoneda es que nadie te vigila. ¿Qué haces con ella? Pero la criptomoneda, Es que el gobierno sí. criptomoneda del Que no, que gobierno yo tampoco... es precisamente el gobierno, y así las pruebas que se han hecho en China con ese tipo de monedas, pues tú eres capaz de, en un monedero que tienes virtual de una moneda china, tú puedes desde decidir si tú puedes comprar carne o pescado y cuánta cantidad, y qué día la puedes comprar y dónde lo puedes comprar. Sí, hasta que te digan, ya has comido mucha carne, José Luis, y el miércoles no te dejan. Y lo Porque que, el pasa, monedero... lo que pasa es que con las criptos pasa exactamente igual, lo que pasa que cuando, Con la tarjeta. cuando te hackean los monederos virtuales, hacen exactamente lo mismo, pero te dejan sin ningún tipo de, de Protección. depósito, de seguro, de protección, de absolutamente nada, y por eso es un activo de los más riesgosos, y por eso creo que tenemos una infrarregulación en este sector, y fruto de esa infrarregulación estamos en esta situación de las burbujas. De hecho, muchas de las empresas que han vivido esa desregulación y que han hecho dinerito también con esto, estaban en Silicon Valley Bank. Hablo de grandes tecnológicas, no hablo solo de pequeñas tecnológicas muy, muy grandes. Y las tres primeras que te vienen a la cabeza estaban en Silicon Valley Bank, que es el motivo, entre otras muchas cosas, de que el gobierno americano esté rescatando depositantes de más de $250.000. Eso Porque es. si, yo qué sé, una gran compañía de coches eléctricos Deja de pagar sueldos. tuviese ahí unos depósitos de millones, pues eso hay que pagarlo, ¿no? Y están en eso. Pero lo que está haciendo ahora Estados Unidos, os cambio